Bien, este es otro de los elementos que vamos a estar utilizando en nuestro circuito, el cual ya dimos inicio en el video anterior. Este elemento, pues bueno, yo creo que ya también la mayoría lo conocemos, es el tomacorriente o contacto, en el cual una vez que este ya está conectado a nuestra instalación, puede pues ya proporcionarnos la energía para nuestros equipos, ya llámese una computadora, un celular, cualquier cosa, ¿no? Cualquier equipo que necesite de la corriente eléctrica. En particular, este contacto va a tener unas características. Ya la mayoría viene de esta manera. Se les llama contactos polarizados. Es decir, que vienen identificados claramente los polos, es decir, su fase y el neutro. Y las clavijas no pueden ser conectadas de otra manera, solamente de una sola forma, en una sola posición. ¿Por qué ocurre esto? Si podemos observar aquí, estas dos ranuras, donde se conectan, tienen diferente tamaño. Una es más corta y otra más larga. Esto hace que, como comentaba, la posición de nuestra clavija, o lo que vayamos a conectar aquí, solamente puede entrar de una sola forma. Normalmente, más bien, debe tomarse siempre como regla que la parte más angosta, la más corta, va a estar destinada a la fase y la más larga va a estar destinada al neutro. Ahora bien, en este contacto hay algunos que tal vez no vengan así, otros, como en este caso, sí, traen este tercer orificio, esta tercera ranura, para aterrizarlo, es decir, para la puesta a tierra. Y ya sabemos que las puestas a tierra son para eliminar cargas que no ocupamos en nuestro circuito. Por eso es que se le llama polarizado, aterrizado. ¿Dónde vamos a conectar la fase? En el tornillo que se encuentra aquí al lado, así como está este cable. Vemos que arriba, de donde se conecta este cable, hay otro tornillo. Este nos sirve para realizar un puenteo, lo vamos a ver ahorita ya en un ejemplo. Donde vamos a conectar el neutro, del otro lado, en el tornillo, igual. Y podemos hacer un puenteo hacia otro contacto con el tornillo que está arriba. Es indistinto utilizar uno u otro porque cualquiera de los dos tornillos, bueno, se unen a través de una placa que se encuentra ahí en el costado. Podemos ver aquí y acá. Es lo mismo conectar en uno o en otro tornillo. La tierra va a estar conectada en este tornillo que se encuentra aquí a un lado, lo que nos va a permitir purificar nuestra señal. Bien, yo ya para adelantar un poco y no retrasarnos mucho en el video, ya he hecho el puenteo para poder utilizar dos contactos o tomacorrientes. Entonces, bueno, aquí yo he hecho el puenteo. Para poder hacer ese puenteo, lo que vamos a realizar es la parte, en este caso neutra, de este contacto. Observamos, es el lado más, la ranura más grande, más larga. La vamos a tomar del tornillo de arriba y la vamos a unir al contacto del lado derecho, igual en su tornillo de arriba. Entonces tenemos que hacer el paso, aquí yo lo hice así de esta manera para que se pueda observar. De la parte neutra de este contacto hacemos el puenteo a la parte neutra del contacto de la derecha. Ahora la parte de la fase del contacto principal, podemos ver, está atornillado aquí el cable, lo vamos a pasar al lado de la fase de nuestro contacto secundario. Entonces ya queda así. Para nosotros alimentar ya esta parte, tendríamos que traer ya un cable energizado, obviamente, y su neutro, y conectarlo en esta parte. Aquí iría en el tornillo de abajo la fase y el neutro, y ya de esta manera nosotros tendríamos ya terminado hasta ahí esta parte del circuito. Bien, ahora para no estar sufriendo con los cables al momento de conectarlos a la extensión, que son estos, decíamos, estos hacen las veces
de esas líneas que vienen del medidor. Pero para este caso, no estar batallando tanto, le voy a colocar una clavija que me permita enchufarlo, conectarlo a la extensión sin ningún problema. Vamos a poner una clavija como estas son de uso rudo. De estas tienen un costo aproximado de 15 pesos. Hay más con otras estructuras más resistentes, hay otras más sencillas. Este es como una especie de medio, ¿no? Un término medio. Repito el precio, 15 pesos. Ok, vamos entonces a quitar esta tapa, que es la que nos va a permitir conectar los cables en esta parte. Aquí ya tengo los cables, nada más los pasamos por la parte de abajo. Y los vamos a colocar en su posición que deben tener. Vamos a aflojar los tornillos para poder meter los alambres y poderlos apretar. Bueno, aquí hubo que cortar un poco el video para poder acomodar bien este cable. Es un poco menos manejable, está más duro. Entonces, bueno, pero continuamos. Igual lo acomodamos bien, perfectamente. Y apretamos con el desarmador para que haga un buen contacto también este cable con la placa. Listo. Observamos que ninguna de los cables está rozando. Hay una buena separación entre ellos aquí. Entonces revisamos, no está en corto, todo está perfecto. Y entonces pasamos a colocar la tapa. Aquí, como no nos indica ninguna parte de cuál es el lado positivo y el lado negativo, bueno, acomodarlos aquí de tal forma que los cables queden en esa dirección, ¿no? El rojo va a pasar a esta parte del contacto de la clavija y este blanco a esta parte. Colocamos la tapa y ya. Eso sería todo por la clavija. Ahora vamos a proceder a poner los contactos que previamente ya había puenteado. Antes de montarlo en la base, voy a colocar de una vez el cable que va a traer la fase desde el centro de carga. Lo vamos a colocar aquí, igual como lo hemos hecho con los demás. Lo mismo, nos aseguramos que apriete bien. Así aseguramos el buen contacto. Bueno, este ya es el que va a traer la fase. Perdón, el neutro. Este va a ser el neutro. Si se dan cuenta, hemos dejado aquí una pequeña parte sin aislante. Esto nos va a permitir hacer mediciones una vez que ya tengamos nuestro circuito. Por eso es que se ha dejado así. A propósito, ¿no? Con el propósito de que después podamos hacer contacto con el multímetro y hacer las mediciones. Ahora procedemos a hacer la misma operación, pero con el cable que va a llevar la fase. Lo colocamos aquí alrededor del tornillo. Ya que está correctamente enredado en el tornillo, ahora sí apretamos. Bueno, y ya de esta manera ya tenemos, puenteados los tomacorriente. Y ya tenemos los cables que van a conectar el neutro, que es el blanco, y la fase, que es el rojo, a la pastilla del centro de carga. Ahora procedemos a fijarlas en la base. Ya previamente también he marcado los puntos donde van a estar.
Les comentaba que esto también lo pueden hacer con un taladro o algo para que ya tengan una guía de dónde va a pasar la pija, el tornillo. Y fijarlo bien. Ya nada más apretamos bien, queden bien fijas y poder manipular. Bueno, ya quedaron ahí bien fijas. Obviamente que en una instalación no van a quedar expuestas como están ahí, más bien van a estar empotradas en las chalupas que ya habíamos definido. Es como esta. Estas van en la pared, ahogadas en el cemento, en el concreto, y nuestros contactos o apagadores, lo que vayamos a poner ahí, ya entrarían en esta parte. Entran así, igual ahí se atornillan en estos dos puntos. Ok, ya nada más aquí se colocaría la tapa que cubre ya la parte de la instalación como tal, dándole también una mejor presentación. Lo hemos dejado así con el fin de ver cómo está la instalación del circuito. Ya nada más a fin de mostrarles, bueno, la chalupa está así. Por aquí, por estos lados, en estas laminillas podemos quitarlas y pasar los cables, los ductos. Perdón, primero los ductos y luego ya el cableado, o incluso por la parte de atrás, ¿sí? Nos ofrece esa oportunidad. Entonces decíamos que esto iría aquí, en esta parte. Los cables ya vendrían por alguno de esos orificios. Y ya por alguno de esos orificios, no sé si se alcanzó a ver bien. Y ya nada más por último se le colocaría la tapa, quedando de esta manera. ¿Sí? Bueno, continuamos. Lo que prosigue ahorita ya es conectar entonces nuestros cables de estos contactos hacia el centro de carga. Igual los pasamos por la parte de abajo, y que decíamos que es el neutro, va a pasar aquí. Podemos ponerlo en el segundo tornillo o en cualquiera, es indistinto. Recordemos que esta es la misma pieza, entonces aquí no hay ningún problema que lo conectemos en cualquiera de esas. Espero que se pueda observar, se aprecie correctamente y no quede duda alguna. Listo, la tierra ya quedó. Ya tenemos nuestras tierras. Ahora ya nada más falta la fase. Y para los contactos también tenemos lo que es la pastilla, que es esta. Ya tenemos colocada la pastilla que iba hacia el foco, y ahora vamos a colocar la segunda pastilla, que es para los contactos. No les había mostrado la vez pasada, pero esta tiene un costo de 145 pesos. Y bueno, aquí no tiene que ver el amperaje, ya sea de 20, 30, 35, tiene el mismo costo. Ahora vamos a conectar la fase, pero aquí se me estaba pasando, hay que ponerlo acá, pasar el cable por debajo y ya posteriormente, ahora sí, colocarlo en la pastilla. Bien, ya que lo tenemos, igual solo colocar la presión. Ya tenemos ahí nuestras dos pastillas para la parte de la iluminación y la parte de los contactos. Bueno, como podemos apreciar, ya ahí van los cables que van hacia los contactos. Igual podemos ver ahí que el cable blanco, de hecho ya se los había comentado, le quité un poco del aislante en esta parte para poder colocar ahí las puntas del multímetro y hacer algunas mediciones. Igual este cable de la fase, si ven, aquí está unido, ni siquiera
está unido correctamente con algún tipo de empalme como los que vimos, para poder también hacer las mediciones, porque como lo vimos en la clase de los circuitos, para hacer la medición del voltaje habría que poner una punta en el lado fase y otra en el neutro. Pero para medir el amperaje, la intensidad de la corriente que viaja por el circuito, se tiene que dividir uno de los polos. En este caso sería la fase, y una punta del medidor iría en esta parte y la otra en esta, haciéndola de puente, haciendo la función de puente el medidor, ¿no? Para que pueda haber flujo de corriente eléctrica. Por el momento nuestro circuito va así. Bueno, tenemos nuestro switch conectado a nuestro centro de carga. De nuestro centro de carga tenemos dos pastillas, una que alimenta a la lámpara, que fue lo primero que hicimos, y la otra pastilla alimenta, ahí se ven los cables perfectamente, que alimenta a nuestros contactos. Nuestros contactos están puenteados para que ambos tengan energía para podernos conectar ahí nuestros equipos. Aquí yo conecté un taladro para ver esa separación por secciones, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando queremos arreglar una parte y la otra dejarla con la corriente. Vamos a subir el switch, la palanca y las pastillas. Ok, ahí ya están los dos, está la luz prendida, recordemos que está directo. Entonces al subir la pastilla prende el foco. Ya está conectado mi taladro y ok, ya tiene energía. Y al estar puenteado este contacto, igual, ¿sí? Pasa la energía, fluye a través de todos. Ok, todos están funcionando bien. Y mi foco. Ahora, ¿qué pasa si hubiera una cuestión que arreglar en la sección donde está el foco, la lámpara? Pues corto la energía que corresponde a la lámpara, pero mi taladro sigue funcionando, o viceversa. Puede ser que la parte de mi foco siga funcionando, pero la parte del taladro donde están los contactos ya no. Entonces, bueno, aquí vemos un ejemplo claro de cómo nos facilita la parte de reparar por secciones este centro de carga. Bien, acabo de conectar esta calefacción, ¿sí?, al contacto para hacer algunas mediciones. Primero vamos a ver el voltaje real que estamos recibiendo. Supuestamente en México debemos tener un voltaje de 120-127 aproximadamente, pero ahora vamos a medirlo con el multímetro. Entonces decíamos, vamos a utilizar el multímetro. Vamos a medir primero voltaje. Para eso hay que revisar las puntas de nuestro multímetro. Está correctamente. Aquí es para medir el voltaje y la resistencia. Acá el amperaje que después vamos a estar midiendo. El COM va a quedar siempre aquí en la opción donde está el color negro. Y ahorita vemos que, bueno, hay corriente. Ahí está el foco. La calefacción está conectada. Vamos a ponerlo en voltaje, corriente alterna. Vamos a ver, a colocar cada una de las puntas en alguno de esos, ya sea en la fase o en el neutro, y ver cuánto nos marca el multímetro. Como podemos ver, nos está marcando 116-117 voltios. Efectivos, pues. No estamos recibiendo los 120 a 127. Siempre hay una caída de voltaje, puesto que desde el transformador
hacia nuestra instalación, todavía hay una distancia considerable, ¿no? Entonces en ese trayecto hay una caída de voltaje. Bien, ahora para medir el amperaje tenemos que abrir el circuito. Si tuviéramos nosotros un multímetro de gancho no sería necesario hacer eso. Ya les había comentado un poquito más atrás en el video porque había dejado estas partes entonces sin aislante, y esta sin aislante y además digamos interrumpido. Para hacer esto, para poder hacer la medición, hay que cortar el circuito. Una punta del multímetro va hacia uno de los extremos que cortamos y la otra en el otro cierra por completo el circuito. Para eso, bueno, ya pusimos cada punta en su lugar. Ahora en el multímetro obviamente hay que cambiarla de posición. Estaba aquí en voltaje y resistencia. Vamos a pasar a amperaje. Ya lo he conectado, ya está prendido. Bueno, pero un poquito antes de conectarlo hay que moverlo. Aquí vamos a medir amperaje de corriente alterna, ¿sí? Una vez que ya está hecho eso, lo conectamos. Ya lo tenemos aquí, ya está en corriente alterna, está cambiado la terminal. Ahora sí ya está todo, hay que subir la pastilla para ver cuánto está pasando de corriente por el circuito. Ahí ya está trabajando la calefacción. Vamos a ver. Bueno, se estabilizó ahí en 12.23. Había estado fluctuando, había estado disminuyendo. Y de 12. Bueno, no recuerdo bien. Fue bajando y ya se estabilizó a 12.23. 12.23, y lo que nos indica en su placa esta calefacción, vamos a ver si pueden alcanzar a apreciar cuántos amperes dice que está consumiendo. 12.5, ¿sí? Hay una pequeña variación. Las placas obviamente son aproximadas, las mediciones son aproximadas dependiendo de las condiciones, ¿no? Del cableado, del voltaje, de todo, los componentes internos, cómo están trabajando en ese momento, la temperatura. Entonces hay ligeras variaciones, pero aproximadamente está bien, ¿no? De 12.5 a 12.23 es aproximado. Ya nada más nos hacía falta también poner ahora sí la tierra física. La tierra física es este cable verde, habíamos dicho. Y decíamos que en estos contactos polarizados y aterrizados, la tierra se encontraba en esta parte de aquí, el tornillo de tierra. Y así es como vamos a puentear todos y cada uno de nuestros contactos. Si ven, este cable verde viene por aquí y llega al otro, hace el puente. Y este cable lo tendremos que conectar al centro de carga en la parte de las tierras, donde ya hemos estado colocando el neutro. Sería aquí, en esto. Vamos a hacer eso, ahorita lo voy a conectar y seguiremos grabando. Bueno, ya he conectado la puesta a tierra. Aquí vemos, aquí va el cable verde y se conecta ahí. Después de eso tiene que pasar por todos los dispositivos, bueno, todos los contactos y todos los elementos como este centro de carga y el switch, y después irse a tierra. Vamos a ver cómo se hace eso. Falta el puenteo todavía de ahí hacia el switch. Entonces hasta aquí está terminado la parte también de la tierra física, que nos va a ayudar a proteger tanto nuestros componentes como nuestra instalación y a nosotros mismos en un momento dado de que ocurra alguna sobrecarga o alguna corriente por ahí que no deseemos, o que incluso alguno de nuestros componentes esté generando esa escapatoria de energía, ¿no? Entonces veíamos, nuevamente repasando, de puenteábamos al siguiente contacto, de aquí seguimos el hilo verde
llegamos a los neutros y tierras del centro de carga. Aquí se conectan las dos y sale. Sigue el recorrido y pasa aquí a este tornillo, no sé si alcancen a ver, también que está junto a la caja de fusibles. Está pegado a la carcasa. Sale y ya de aquí lo derivamos hacia la tierra. Aquí yo nada más estoy haciendo una representación. Obviamente esto no es una puesta de tierra como debe de ser, nada más es para hacer la representación en cuanto a esta parte, ¿sí? A la varilla. Lo demás así debe ser, debe pasar por todos los componentes. Por si en algún momento dado el switch tiene por aquí haciendo un roce de la fase, que esa energía se descargue y vaya hacia la tierra, protegiéndonos de esa energía que está fluyendo en la carcasa de ese componente. Igual en si en algún momento dado algún cable estuviera haciendo, un cable de fase estuviera haciendo contacto con la caja, como está adherido a la caja, también haría lo mismo, se iría por el cable a la tierra, a descargar a la tierra. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la corriente busca el camino que ofrezca menos resistencia. El ser humano aproximadamente tiene una resistencia a la electricidad de 2000 a 2500 ohms, y el cable, bueno, sabemos que es de poca resistencia. La energía, por tanto, va a fluir por aquel lugar que ofrezca menor resistencia, y así de esta manera, bueno, pues ya no nos haría daño. Una explicación de la tierra aquí, bueno, disculpen los dibujos y la letra, pero bueno, aquí para tratar de explicar la puesta a tierra. Decíamos que el bote que acaban de ver no es la conexión tal cual debe ser algo así. Deben cavar, por ejemplo, un hoyo, un agujero en la tierra con estas medidas aproximadamente, de 30 centímetros de diámetro por 1,20 m, 120 centímetros. Ahí van ustedes a clavar la barra de cobre, la cual debe medir aproximadamente 3 metros, ¿sí? Obviamente esta parte va a ir enterrada, no el resto de la varilla. Aquí ya tienen que colocarla y, bueno, con un mazo o con algo golpearla para que se entierre. Y a partir de esta parte que cavamos, ahí debería ir relleno con unos materiales que incluso ahorita por tiempos de pandemia lo pueden conseguir hasta en Mercado Libre, que son los componentes para mejorar la conductividad. Uno es la bentonita, otra sal, otro carbón para puestas a tierra y limadura metálica. Obviamente esto junto con la tierra que hemos extraído previamente. ¿Sí? Bueno, hasta aquí la parte de los contactos y la puesta a tierra. Por último, ya nada más nos había hecho falta calcular el consumo, la potencia que consumía nuestra calefacción. Habíamos sacado sus datos, pero no hicimos el cálculo de cuánta potencia o cuántos watts se consume. Vamos a ver, decíamos que nuestra fórmula dice que es P es igual a V por I. La potencia, que son los watts, va a ser al voltaje, que decíamos que en nuestra medición el voltaje nos dio 116.9, y los amperes nos habían dado 12.23. Haciendo la fórmula, aplicándola, el resultado nos da 1429.68. Este es el resultado. Vamos a compararlo con la placa, con las especificaciones de la placa. La placa ahí nos indica que su consumo es de 1500 watts y 12.5 amperios. 1500 watts
y en nuestro cálculo dio 1429.68. Aquí también la diferencia viene dada porque la especificación según la placa es de consumo de 120 volts y en nuestro caso la medición que hicimos con el multímetro no fueron 120 volts sino 116.9. En caso de que nuestro voltaje aumentara, se aproximaría aún más a la potencia que indica ahí. Pero entonces este es el cálculo exacto, ¿sí? Ya no es el que viene en la tabla, la que viene en su lámina de especificaciones, pues es con unas condiciones específicas, pero aquí nuestras condiciones han variado, por lo tanto el consumo ya real es ese.